Bien, amigas, amigos, en esta parte ya de la conversación en la que vamos a hacer parte con ustedes, hemos querido seguir trabajando para llevarles información y también el conocimiento a la población de cómo de cómo se maneja el ámbito de la fiscalía de su provincia. Y precisamente en esta noche de este domingo hemos convocado a la magistrada Marta González. Ella tiene un punto importante que lo vamos a ir conociendo dentro del ámbito de la Fiscalía de Santiago. Neurálgico, principal, pero ya ustedes sabrán el porqué. Buenas noches, magistrada. Buenas noches, licenciado. Qué bueno que nos aceptó la invitación. Gracias a usted por invitarnos, como tanto en lo personal como miembro de la Fiscalía de Santiago. Para nosotros es un honor, como bien usted dice, venir a orientar a la ciudadanía de cómo funciona la Fiscalía de esta provincia. Qué bien. Lo primero es saber, ¿por qué estudió Derecho? Bueno, desde que yo estaba en el colegio, un compañero que recién cumplió año ahora del colegio, por allá, por octavo, antes de entrar al bachillerato, Sí. Yo decía que yo quería ser abogada y él siempre me decía, en chanza de muchacho, Sí. Marta González, abogado notario, así era que él me llamaba. Y yo siempre, como que siempre supe que quería estudiar Derecho porque estoy segura de que me gusta mucho la justicia, de que yo entiendo, como me decía un profesor cuando inicié la universidad, que como no vivo sola en una isla, la única forma de la sociedad es vivir en orden, en respeto, principalmente de los derechos fundamentales, es a través de un sistema de derecho. Entonces, por ahí viene. Pero desde octavo me decían Marta González, abogado notario. Qué bien. Sí. Bueno, pues Dios la Diana. Sí. ¿Cuál es el concepto que usted tiene sobre el derecho en una sociedad? Es como le decía, que el derecho nos organiza, el derecho nos ayuda a vivir, porque si yo vivo sola en una isla, yo me puedo tomar el agua de todos los cocos, toda es para mí, todos los cocos son para mí, todo el pescado es para mí sola, yo puedo hacer lo que yo entienda. Sin embargo, el derecho nos organiza, nos hace disfrutar de los derechos fundamentales de que somos inherentes, nos hace vivir en orden como sociedad. Y yo entiendo que a través de las normas es lo que nos diferencia quizá de los animales que vivamos organizados en sociedad. Ya. Sí. Entrando un poco en materia, ¿qué la llevó a entrar en la carrera del Ministerio Público? Mire, el Ministerio Público por allá por el 2004, yo me gradué en el 2003, hace un ratito ya. Sí. Y trabajaba en una firma de abogados y también llegué a trabajar en Dominican Watchman, en el área de recursos humanos y legal. Y al abrirse el concurso, como nos decía quien dirigía la escuela del Ministerio Público en ese entonces, Sí. el 2004, la esposa del licenciado Guillermo Moreno, doña Aura Celeste. Doña Aura Celeste. Decía que nos convocaba, nos invitaba al primer concurso para Ministerio Público, químicamente puros, ella nos llamaba, Ajá. que no iba a ser con nosotros en el 2004, y mi superior inmediato, Osvaldo Bonilla, somos de la misma promoción, Sí. que no iba a ser un concurso de licenciados que emplearon en la Procuraduría, sino que iban a reclutar jóvenes que en esa época teníamos que tener entre 23 y no más de 26 años, un ministerio público químicamente puro para que entrara por concurso. Eso llamó poderosamente mi atención porque era algo innovador. Entonces yo dije, bueno, pues yo puedo ser fiscal, y puedo ser fiscal por mis competencias, o sea, yo voy a ir a un concurso. En ese entonces depositamos los documentos 1000 y pico de jóvenes, Wow. dentro de los cuales fuimos a una primera evaluación como 400 para 100 plazas. Para 100. Para Wow. 100 plazas. Ahí estuvo mi superior inmediato Osvaldo Bonilla, el fiscal titular de esta provincia, una servidora y varios compañeros. Ahí ya Jenny está, ya Jenny ya había... Sí, ya la magistrada Jenny había entrado, el concurso de nosotros se llama PIF, Programa Inicial de Formación, y ella había entrado por el
por el primero a ese, que fue el anterior a ese, el PEF, Programa Extraordinario de Formación. Ya. Sí. ¿Cómo llega entonces? ¿Se da el concurso? Se da el concurso, nosotros vamos a la Escuela del Ministerio Público por aproximadamente 9 meses. Sí. Y en ese entonces el fiscal titular de Santiago era el magistrado Raúl Martínez. Martínez, claro. Y él nos estaba esperando con ansias porque en ese entonces, cuando salimos de la escuela por el agosto de 2006, habían muchos casos, para ponerle un ejemplo, de violencia de género, que es un tipo penal muy... Sí. Y habían muchos casos que requerían que se le elaborara el acto conclusivo, Sí. en donde Raúl creó, siempre innovando, el Departamento de Actualización de Procesos, que ahora se llama Gestión de Procesos. Entonces, él nos esperaba. De esos 100 jóvenes, creo que nos mandaron, si no me equivoco, a 20 jóvenes. Digo jóvenes porque Claro. eran 18 años atrás. Claro. A 20 jóvenes para la Fiscalía de Santiago, en donde él nos distribuyó según la necesidad en diversos departamentos. Ahí yo voy a ese departamento de actualización de procesos en ese entonces. Y ahí mismo como que me fui perfilando hacia lo que yo soy en la actualidad y me considero, que soy una fiscal litigante y soy una fiscal conciliadora, por ahí es que voy. Entonces yo tenía esa hambre, esa necesidad de querer litigar, Sí. y estando en gestión de procesos, iba al permanente y ahí fui yendo a las demás instrucciones a conocer audiencias preliminares y revisiones. Ese Wow. fue mis primeros... O sea que esos son básicamente las fases que usted ha transcurrido en la Fiscalía de Santiago. En la Fiscalía de Santiago. O sea que no solamente ha sido administrativa. No. Y yo me fui y volví. Luego de hacer esa fase de litigante en la Sí. Fiscalía de Santiago, en el 2012 surgió un concurso para diversas fiscalías del país, para Sí. fiscal titular. Sí. Y en el 2012 yo concursé y salí fiscal titular de la provincia de Santiago Rodríguez. ¿Santiago Rodríguez? Sí, yo ¿Pero duré. ¿usted de dónde es? Mi familia materna somos linieros, somos de Loma de Cabrera. Ya. Pero yo estudié, me formé aquí en Santiago, entonces vi esa oportunidad de crecimiento, de dar un poco más de mí como Ministerio Público. Concursé en el 2012 y estuve en Santiago Rodríguez 2012 a 2015. Ya. Sí. ¿Y cómo fue la experiencia fuera de Santiago? Sí, es diferente, interesante, vamos a decirlo de esa manera, porque es que Santiago, volviendo a mi ex superior inmediato, que fue el ex fiscal titular de Santiago, Raúl Martínez, Sí. era un gran gerente. Entonces, el magistrado Raúl Martínez puso en funcionamiento lo que es un modelo de gestión Entiendo. especial, sui generis, y que cuando la Procuraduría se embarcó en los modelos de gestión para fiscalías pequeñas, no tocó a Santiago y dejó a Santiago con el modelo de gestión que había instaurado Raúl. el fiscal Raúl. Y ese fue emulado por la Fiscalía del Distrito y Sí. por la Fiscalía de Santo Domingo. Para mí ese fue un modelo, o sea, eso fue un máster de Sí. modelo a nivel nacional. Sí, e internacional. Se mostró a otros países sí. de la región. Sí, sí, y sí, en el definitivamente. distrito se crearon departamentos que nacieron de emular departamentos del modelo de gestión. Hay que decir que Raúl hizo un Sí, gran trabajo. es O un sea, gran- como administrador, gerente, para mí fue Hay que una pieza decirlo. fundamental de lo que hoy tenemos en la Fiscalía de Santiago y que se ha mantenido, que eso es lo importante. Es que Aunque lo hayan han querido destruirlo, pero no el No sistema, se pudo. pero no se ha podido. Gracias sí. a Dios. La razón por la que yo estoy aquí esta noche, creo, y del departamento donde estoy, es producto de ese modelo de gestión. A propósito de eso, Sí. que ahí es donde quiero ya entrar en detalles, Sí. cuando le decía al inicio previo a la conversación, Sí. ¿cuál es su departamento que usted dirige? Y yo quiero que usted lo explique a personas que no son ni abogadas ni abogados. Interesante. ¿A qué se dedica? Muy Que, o sea, ¿cuál es su función y cuál es el objetivo de ese departamento? Sí, a mi regreso a la Fiscalía de Santiago en el 2003, 2023, perdón, llego a litigar y un tiempo después mi superior inmediato actual, el magistrado Osvaldo Bonilla, dice que me quiere en el departamento, que es ahí donde estoy, de recepción de casos y calidad,
¿Qué es ese departamento? Ujú. Si bien es un departamento administrativo, pero Sí. es medular Claro. para el éxito, para la entrada, seguimiento y éxito de los procesos. ¿Por qué? Ok. Cada departamento investigativo, pues, supongamos el departamento de drogas, homicidio, violencia de Robo. género, robo, tiene diversos fiscales, hay varios fiscales porque surgen muchos casos. Claro. Cada fiscal de eso tiene su director y sus parámetros institucionales del departamento e institucionales. Ese fiscal no va directamente a depositar la solicitud de una medida a una persona que va a someter o Sí. que va a judicializar o a quien le va a solicitar medida de coerción. Medida de coerción. No va directamente y se lo lleva al tribunal permanente, no se lo lleva al juez. Lo lleva donde una servidora en el departamento que humildemente coordino. ¿A qué fines? A los fines de dos cosas. Primero, porque somos un estado de derecho positivo, donde nos regimos por normas, Claro. para verificar que ese proceso cumpla en principio con lo que establece nuestra Constitución y con lo que establece nuestra norma procesal penal. Ok. A eso en principio. Y número dos, para verificar que tanto al imputado como a la víctima se le salvaguarden los derechos del derechos, imputado y la tutela judicial efectiva a la víctima. Sí, porque si se le violan derechos al imputado, el proceso se cae. El proceso es nulo. Entonces, por ejemplo, para que el que no es abogado nos vaya entendiendo, la ley dice que cuando una persona es arrestada, ese policía, conjuntamente con el Ministerio Público, tiene 48 horas para llevarlo ante un juez. Entonces, si yo verifico que ese arresto sea una flagrancia o la ejecución de una orden de arresto. Flagrancia quiere decir que haya sido encontrado en el momento. En el momento, exacto, gracias, licenciado. Que haya flagrancia, que haya sido arrestado en el momento de cometer un hecho. O a través de una orden de arresto, es que cometió el hecho hace un mes, Sí. pero que yo lo he estado investigando y como fiscal le solicité al juez que me autorizara, me diera una resolución donde me autoriza a ejecutar ese arresto. Si llega a mis manos ese caso y yo verifico que ese arresto tuvo lugar ya pasadas las 48 horas, pues todos sabemos que ese sistema de calidad de la Fiscalía de Santiago no va a permitir que un fiscal vaya donde un juez con un caso así que será declarado nulo. Y lo van a desestimar. Y lo van a desestimar, entonces nosotros eso lo evitamos. Y este departamento de hecho tiene un tope para que ese fiscal lleve el caso que no puede pasar de las 36 horas. Ya. Para nosotros tener, vamos a decir, un margen de tiempo de leer y verificar. Es como nosotros decimos más comúnmente, y para los que nos están viendo y escuchando entiendan, es como entender que 4 ojos ven más que 2. Claro. Ese fiscal hizo el caso posiblemente trasnochado. Rápido. Rápido, porque no es el único caso que tiene, porque estaba allanando desde las 3 de la mañana y tiene que Claro. llevar este caso a la 1 del día. Ese fiscal no ha comido bien, entonces nosotros lo recibimos, tratamos siempre de recibirlo con buena cara, comprendiendo Todas esas circunstancias. todas esas circunstancias y nosotros vemos eso. Asimismo, el departamento donde estoy verifica, le da seguimiento luego del depósito a la medida, a que si se aplazó porque el imputado a quien usted representa, por ejemplo, alegó que él fue golpeado al momento de su arresto y el juez naturalmente va a ordenar que sea evaluado. Por lo general nosotros tratamos de que un imputado que haya tenido alguna situación, porque como es sabido por todos, a veces las comunidades agarran un ladrón y los miembros de ese barrio lo maquillan. ¿Verdad? Entonces, si hay una situación así, lo que la ley dice que es ilegal es que al momento de ejecutar su arresto el actuante lo golpee. Sí. Pero si fue la comunidad, nosotros velamos porque ese imputado tenga una evaluación por el INASIF. Sí, sí. Entonces, en resumen, le damos seguimiento luego de depositado el caso a la medida, a si se conoció, si no se conoció, se aplazó, por qué se aplazó, cómo podemos cumplir con esa causa de aplazamiento, si se aplazó para que lo evaluaran, o si se aplazó para que la víctima esté, porque esa víctima la hemos llamado 3 veces y no viene. Sí. Cualquier cosa que se dé en el momento de la medida de coerción,
tanto previo como en el momento de la medida de coerción, ustedes lo que ordene o lo que se ordene por el juez, ustedes le dan el debido seguimiento. Exacto. Ya para las próximas etapas. Así es. O sea, se puede decir que lo que usted hace en el departamento de calidad, Sí. si fuéramos a una empresa, ustedes serían el departamento de control, Así de calidad, es, de que el así producto es. salga bien. Exacto. Y no es porque no todos mis compañeros, todos los miembros del Ministerio Público, que ya, gracias a Dios, y hace aproximadamente 2 años, 3 años, todos somos de carrera, no hay Ministerio Sí, Público ya nombrado Sí, por es correcto. contrato. Es decir, ya todos somos de carrera, todos tenemos las aptitudes para supervigilar que el proceso cumpla con la norma. Sin embargo, por las razones que les dije antes, del cúmulo de trabajo, Sí, que circunstancias que son ajenas muchas veces a ustedes. exacto, y por parámetros institucionales, haciendo que siga vivo ese sistema de calidad de nuestro modelo de gestión. Entonces, lo bueno no hay por qué hacer que desaparezca, lo que Es funciona. cierto, es cierto. Sí, Magistrada, vamos a ir a una primera pausa. sí. La verdad que fue comprensible la explicación suya, el departamento de calidad y valoración de cada expediente que llega o que se supone entra al sistema Así es. por vía de la Fiscalía. Sí. Estamos conversando con la magistrada Marta González de la Fiscalía de Santiago en el departamento de calidad y evaluación de los expedientes que llegan precisamente por vía de cada fiscal a esa institución. Así que vamos a la pausa y volvemos. Bien, en esta parte, hoy estamos conversando con la magistrada Marta González, que es de la Fiscalía de Santiago, con orgullo. Es una de las pioneras en los inicios precisamente de la moderna fiscalía que inició en los años 2000, 2004, 2005, y también con el seguimiento que le dio, que siempre hay que reconocerlo, en ese momento el magistrado Raúl Martínez, que hoy ya es abogado privado. Y ella se maneja con vamos a decir que el control de calidad de los expedientes que llegan a la Fiscalía. En ese sentido estamos precisamente tratando de conocer su trabajo y su persona. Magistrada, nosotros en el segmento anterior hablábamos de cuál era su trabajo, como yo explicaba, el control de calidad. ¿Cuáles parámetros? Nos quedamos, antes que el parámetro, nos quedamos primero lo que debe hacerse cuando una persona es arrestada, debe tomarse el seguimiento de que el imputado no se lo violen derechos, porque si se violan los derechos, pues el expediente se va a caer. Para que cuando llegue a medida de coerción, todas esas normativas que está protegido cada imputado o cada ciudadano, porque hasta que no se demuestre lo contrario, es un ciudadano normal, que se protejan esos derechos. Entonces el objetivo de ustedes es que cada expediente que llegue esté blindado o esté asegurado de las garantías de una parte y de la otra. Ahora bien, cuando sale de medida de coerción, independientemente si es fianza, si es prisión preventiva, si es prisión domiciliaria, si es impedimento de salida, cualquiera de ellas que menciona del 226 y 228, del Código Procesal Penal, cualquiera de ellas, una vez sale del sistema de la parte de medida de coerción, ¿qué procede? ¿Qué hace la Fiscalía una vez ya sale? ¿Le impusieron una medida de coerción? ¿Qué hace control de calidad o qué hace calidad? ¿Qué hace? Sí. Nosotros, una vez, como bien usted magistralmente dice, le imponen una medida. Si es prisión preventiva, que es el numeral 7 del artículo 226, que es la única medida que no se puede combinar, que si te imponen prisión preventiva es esa sola. Sí, es bueno eso. El Ministerio Público tiene 3 meses. Dependiendo si son 3 meses o es un año. Dependiendo del tiempo que le colocan. Sí, sí, es un caso complejo. Exacto. Pero en principio 3 meses para culminar con la investigación. Para culminar, porque con la medida de coerción es que inicia el proceso. Para culminar. Y 6 meses, si el plazo es diferente, si le imponen otra de las medidas que no es 226.7, sino 226.1, 2, 3, 4, 5. Sí, prisión domiciliaria, impedimento de salida. Arresto, fianza, Sí. presentación periódica. Exacto. Entonces, tiene 6 meses para culminar con la investigación. Como bien usted decía ahorita, cuando un proceso ya se le conoció la medida, nosotros en calidad recibimos 2 tipos de procesos. Un proceso completo que ya tiene todas sus diligencias o un proceso en donde nosotros le dejamos como de tarea al fiscal investigador las diligencias prometidas a los fines de completar esa investigación. ¿Qué garantía tiene un ciudadano o la sociedad dominicana
digo ciudadano si es el querellante o la víctima, Sí. de que una vez sale de medida de coerción, se le va a dar el seguimiento para que complete la investigación. Es algo que se lo dicen los jueces diario a las víctimas y nosotros también, independientemente de la medida que el juez imponga, sea prisión o no, porque el ciudadano común cree que si no le imponen 3 meses de prisión preventiva, el proceso se murió. No, que ustedes fallaron. Fracasó el proceso, no es así. Independientemente de la medida de coerción que el juez imponga, incluso si el juez hace uso del 226 parte en fin, que es que prescinde de toda medida, no importa. Claro. Nosotros podemos continuar con nuestra investigación y presentar una acusación a imputado o con prisión o con otras medidas o sin medida. Por ejemplo, se ha dado el caso, para que la gente entienda, Sí. que a un imputado no se le ha dado prisión preventiva como medida de coerción o como bien usted dice, simple y llanamente el juez no ha entendido que es un peligro de que no se presente al juicio de fondo o a las otras etapas. ¿Y ha sido condenado el juicio de fondo? Ha sido condenado porque aunque el juez imponga otra medida o vaya a una acusación libre sin medida, el proceso continúa. Entonces, su pregunta es ¿qué garantía? Tiene toda la garantía de que todos los procesos, claro, porque nosotros tratamos desde el Departamento de Calidad. No, yo me refería, la garantía cuando me refiero es el trabajo que ustedes hacen para que ese fiscal investigador, porque son pocos fiscales y muchos casos. Y muchos casos. ¿Cómo hacemos? Sí, decíamos que desde el Departamento de Calidad verificamos, número 1, que ese caso que ese fiscal está trayendo tenga méritos y que tenga esa cintila probatoria que habla nuestra norma. Entonces, ese fiscal se va con que trajo un caso muy completo, porque tenía un tiempo investigando, o se va con unas tareas que se llaman diligencias prometidas. Todo eso es del modelo de gestión. Se llaman diligencias prometidas. Que tiene que seguir. Que tiene que seguir en esos 3 o 6 meses. ¿Qué pasa? El fiscal se va con sus diligencias prometidas y hay un departamento que le da seguimiento a ese fiscal de que debe de, por ejemplo, un homicidio, un testigo, una vecina que vio, doña Marita, interrogar a doña Marita, que él tiene que enviar o traer esa diligencia. Una vez culminado ese plazo de 3 o 6 meses para la investigación y presentar el acto conclusivo que corresponda. ¿Por qué digo que corresponda? Porque si en esos 3 o 6 meses la investigación dio un giro y con la objetividad del Ministerio Público yo no puedo acusar a esa persona porque la investigación arrojó un dato que no me lo vincula, pues entonces yo tengo la facultad que me da la norma de presentar un archivo provisional o definitivo. Cuando dice archivo, para que la gente entienda, quiere decir que el caso va a ser desestimado por la Fiscalía o entiende que no hay la probatoria de que pueda continuar ese expediente hacia otras etapas. Exacto, que no hay la forma ni de puede ser por el momento o puede ser de manera definitiva, porque el 281 de nuestra norma nos establece 4 razones por las cuales podemos archivar de manera provisional y 4 razones por las cuales debemos archivar de manera definitiva. Pero si esas diligencias prometidas, si ese plazo de la investigación, nosotros completamos todo lo requerido de esa investigación para presentar una acusación, pues presentamos el acto conclusivo consistente en una acusación. Acto conclusivo es la acusación del Ministerio Público. Exacto. Entonces, que se presentaría a la audiencia preliminar. Exacto. Y luego al juicio de fondo, en caso de que pase. Así es. Entonces, sí. No quiero que se me vaya la idea. Que si puede tener, aunque yo sé que es difícil, a nivel de estadísticas, ¿qué porcentaje usted me puede hablar a nivel de estadístico de expedientes que entran y expedientes que tienen sentencias? Una idea, quizás hacerlo por un mes o hacerlo por un año, si tiene ese dato. Sí, nosotros en números así no los tengo, pero por lo general, la mayoría de casos que entran, me atrevería a decir de 95%, tienen mérito y tienen sentencia. Claro, se toma su tiempo por por un millón de razones que podríamos pasar la noche. La palabra proceso es tiempo. O sea, la gente tiene que entender que el que se somete a un proceso civil, penal, comercial, de tierras, es cuestión de tiempo. Mi hermana es maestra, coordina una escuela y tuvo una situación por un niño de la escuela. Y yo le expliqué, es que no es que yo defienda a la fiscalía, es que ustedes dan muchas vueltas, digo, y no son vueltas, es parte del proceso. Tú tienes que tener a un menor, por ejemplo, para hacerle un anticipo de prueba, el juez en la medida te lo fija.
Y ¿qué más no quisiera el Ministerio Público? Que las diligencias o un anticipo a un menor se haga en la fecha, en la primera fecha que el juez acordó, pero a veces pasan cosas, como digo yo siempre, convergen demasiadas situaciones para que una audiencia... Cuando hablamos de menores, generalmente se dan muchos los anticipos. Rápidamente, ¿qué llamamos anticipo de prueba? Ok. Un anticipo de un menor, preliminarmente, cuando un menor involucrado en un hecho, ya sea que lamentablemente sea víctima o que es testigo. Hey. Preliminarmente, una psicóloga que está en la unidad de violencia de género lo evalúa. Sí. Dependiendo de lo que allí salga y de lo que ese proceso y esas pruebas arrojen, ese menor víctima o testigo individualizado ante un juez, pero siempre salvaguardando su identidad. En la Cámara de Ejercicio, Ajá, para proteger su integridad, su intimidad y su minoridad. Y porque es vulnerable, claro, por su minoría de edad. Entonces, el juez, al momento que yo le conozco una medida de coerción a X persona, ahí mismo puedo, en la misma solicitud de medida o aparte, utilizar esa probatoria. Ajá, para decirle al juez, entiendo por estas razones, prudente que se escuche, que se autorice al centro de entrevista escuchar en la cámara Gesell a este menor. ¿Por qué allí? Como siempre yo digo cuando lo motivo y lo solicito, porque es el lugar idóneo, acorde a esa vulnerabilidad de ese menor de edad que la norma ha reservado a tales fines. ¿Por qué? Porque ese menor no va a ser escuchado en un tribunal con muchos abogados, jueces, policía, esas no son las condiciones. Se hace lo que se llama el anticipo de prueba. Se hace el anticipo en un lugar, en un ambiente con una psicóloga acorde para ese menor. En otros casos que no sean menores de edad, también se da el anticipo. Si, por ejemplo, hay una prueba que puede ser desaparecida, que puede resultar de alguna manera sustraída, o un testigo que se está muriendo, por ejemplo. Un testigo que esté muy enfermo o un testigo que sea también vulnerable por su edad. Exacto. Entonces se hace ese tipo para preservar la probatoria. Esa prueba. Sí, perfecto. Sí. No sé si usted tendrá este dato, pero me gustaría, y lo reitero porque he calado mucho sobre este tópico. ¿Cuántos fiscales trabajan en el departamento que usted dirige? Bueno, somos varios, de lunes a viernes, vamos a decir, yo soy la que estoy fija, en un turno casi de mañana, tarde y noche. Y los fines de semana y feriados, hay varios fiscales que, vamos a decir, rotan por el departamento. Entonces, más o menos, ¿qué número estamos hablando? ¿4, 5? Vamos a decir que como 5 o 6. ¿Y de lunes a viernes, por ejemplo? Una servidora. ¿Solamente? Solamente. Es por ello que es difícil. No, pero es que así no se puede. Digo, se puede, pero es forzado. Nosotros, le comentaba yo a mi superior inmediato, el magistrado titular Osvaldo Bonilla, que porque este departamento existe solo, también en violencia de género tiene su propio departamento de calidad. Esa parte. Ellos tienen esa parte y ellos, solo violencia de género, que es uno de los departamentos que más somete, al mes, promedio, al mes trae 100 medidas. Y una servidora de lunes a viernes y el día feriado o fin de semana que me toca, unas 200. Es decir que Fiscalía de Santiago está sometiendo cerca de promedio 300 medidas al mes. ¿Cuántos fiscales hay en Santiago? ¿Usted tiene ese dato? Somos como 70, creo. ¿70? Creo, sí. ¿Para Santiago? Sí, muy poco. No, pero muy poco, ¿no? ¿Eso no es nada? Nada. Porque en la provincia... También hablaba yo con mi superior inmediato eso, que hablaba rápido de un tema, porque cabe destacar que cuando hay grandes operativos o un caso de alto volumen. Ahí hay que disponer la mayoría. Para poner un ejemplo, el famoso caso Falcón, que se está conociendo la preliminar. No, la preliminar. Que tiene 70 imputados. Cabe destacar que al momento de por ejemplo, una medida como esa, literalmente hay personas que duramos 72 horas sin dormir. Sí. Pero cabe destacar que para trabajar la acusación, una vez culmina el plazo de la investigación, nosotros duramos a veces 2 meses
trabajando de la mañana hasta la 1 y 2 de la mañana, sábados y domingos. No, porque con esa cantidad no me extraña. Es así. Pero eso es algo que tiene que mejorarse. Ya se lo he mencionado al titular, que no depende de ustedes, ¿eh? No depende de ustedes. Requieren más fiscales. No depende de ustedes. Cuando se comete un yerro, porque puede darse, pues somos humanos. Sí. ¿Qué sucede? Tratamos, como una reprimenda. Por eso es que yo digo que 4 ojos ven más que 2. Tratamos, como el gran equipo que somos, sí, de tratar de que eso no pase. De que eso no suceda. Pero si pasa, siempre hay una buena intención detrás. Buscamos la salida, primero aprender y en segundo lugar, decirlo aquí, dependiendo cuál sea la situación, uno a veces hasta dialoga con la defensa y puede, ¿verdad?, llegar a acuerdos. Acuerdos. Sí. Usted, si volviera a nacer, ¿sería fiscal? Sí, si volviera a nacer y si me sacara el loto, yo digo, no es que dejo el trabajo y me dedico a ir al gimnasio en la mañana y a mojar las flores, no, y a jugar con la perra mía y de mi hija, no. Si volviera a nacer y si no tuviera una necesidad económica, porque todos trabajamos para echar a nuestros hijos hacia adelante, seguiría siendo Ministerio Público. Eso es uno no es funcionario, yo digo que nosotros somos servidores públicos y es una satisfacción muy grande cuando desde el caso más sencillo para la sociedad, pero importante para una doñita, por ejemplo, sí, hasta el caso de más importante, de mayor envergadura y prensa, no importa en cualquiera de los dos, una servidora sirva, es una satisfacción muy grande, de verdad. Qué bueno. Sí. ¿Qué visión tienen como Fiscalía ya para... ¿Qué pretenden para seguir mejorando? ¿Qué propósito? Siempre, y mis compañeros de ánimo sindicalista se pondrían felices al yo aprovechar este espacio para decirlo. Nosotros entendemos que el Ministerio Público requiere de muchos recursos, no solamente económicos, y logística. Entonces el Ministerio Público necesita recursos humanos, necesitamos ser más, crecer en cantidad. Nosotros necesitamos que el Poder Ejecutivo voltee su mirada hacia el Ministerio Público. No es posible que nuestros iguales en un tribunal, que son los jueces, la Defensoría o los jueces, claro, devenguen un 35% más que el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene muchos retos, pero necesita de mayor apoyo, de recursos. Estoy de acuerdo con usted. Y no solamente económico. Estoy de acuerdo. Sí, porque se habla del Ministerio Público Independiente, pero la independencia no es solamente de designación, sino económica. Económica, sí, económica quiere decir humana. Y que pueda... Porque el presupuesto, ustedes pueden buscar más fiscales, pueden obtener mayores tecnologías. Hacer mejores investigaciones, claro, porque a veces la delincuencia va adelante que nosotros. Es que siempre va a ser así. Entonces ustedes necesitan estar a la par o de alguna manera no ir tan detrás. Claro, y estar a la par hasta de algunas agencias investigativas que trabajan con nosotros. 2 preguntas que me interesa. ¿Cuál ha sido el caso, el momento de mayor satisfacción que ha tenido Marta en la Fiscalía o ejerciendo la Fiscalía? Bueno, puede haber mucho, pero mencióname uno. Sin mencionar nombre ni nada. No. En mis inicios como litigante, aún estaba Raúl aquí, tristemente yo conocí la medida de coerción. Yo era litigante, yo no hacía calidad. Sí. En esa época era calidad, creo que la magistrada Joana Bejarán, que está en trata y tráfico. Claro. Yo litigué la medida de coerción de un padre que abusó de sus 3 niñas. Wow. Y de la del medio la embarazó. Ese caso me marcó. Yo no soñaba ser madre en ese entonces, de la única hija que tengo. Y le di seguimiento y yo misma, como le di seguimiento, fui a la audiencia preliminar y seguí dándole seguimiento porque aquí en la Fiscalía de Santiago nuestro modelo de gestión es por etapas. Claro.
fui al juicio de fondo con la fiscal Jenny Liranzo, la compañera. Sí. Y aunque me tocó en mal sentido como fiscal, y aunque no fui la investigadora, sino litigante, como fiscal sentí que puse mi grano de arena para que a esas niñas, porque ahí es donde yo lo digo litigando, ahí es donde yo me siento realmente que represento a la sociedad. Yeah. Cuando esas niñas, tenga la madre interés o no, tenga la familia interés o no, tiene un ministerio público que las protege. Como yo digo, para el que no tiene quien le escriba, ahí es donde nosotros estamos. Y la otra pregunta, ¿cuál ha sido el momento más desagradable para usted siendo fiscal? Bueno, a veces uno trata, no le voy a hablar de un momento en específico, a propósito, a veces uno trata de no llevar, si uno actúa bien y apegado a la norma, siempre, y así trato de actuar, uno se va tranquilo a su cama y a su almohada. Sí. Yo nunca pienso en un preso que está en un cuartel de verdad o que está en la carcelita. No me quita el sueño si estoy actuando correctamente. Ok, uno trata. Sin embargo, aunque uno haga las cosas bien o que uno sigue el proceso, si algo no salió bien en ese caso, no le voy a hablar de un momento en específico, pero uno siente como caramba. Y nosotros sabemos, ya con esta madurez en la función, que si yo no estoy de acuerdo con una decisión que dio un juez, mi camino no es ni siquiera enojarme en el tribunal. Sino, no, para eso están los recursos. Para eso están los recursos, uno lo sabe. Sin embargo, cuando las cosas no salen como uno entiende que deben de salir o esperaba, aunque uno no quiera, aunque uno dice, bueno, mi lenguaje no verbal en un tribunal, sale. Entonces, cuando las cosas no salen, cuando uno se ha fajado, como nos fajamos nosotros, a veces es así. Yo tengo dos preguntas para finalizar. Sí. Y yo creo que usted me la diga sin temor. Sí. Usted ha estado en varias administraciones. Ay, papá, sí. Si usted fuera a comparar la administración, yo sé que usted me va a decir, o hay gente que me va a decir, bueno, porque está arriba todavía, pero ya está de salida. La administración de la magistrada Miriam Germán con otras, ¿cómo la compararía? Y quiero que sea lo más breve posible porque ya el tiempo lo tengo arriba, para entonces hacerle la pregunta siguiente, que me conteste luego. Aquel que quiera o la que quiera ser fiscal, ¿cuál sería su mejor consejo? Esas dos. Ok. De la primera, la gestión de la magistrada Miriam Germán, que es una dama que merece todo nuestro respeto, es que al ella venir del Poder Judicial, de ser jueza, ha venido, y no por lo material que yo lo digo, se encuentra, dice, pero que hay unos temas en el Poder Judicial para los jueces y para los servidores del Poder Judicial que hace años son como normales. Y llega a la Procuraduría y se encuentra que eso no existe, como reivindicaciones, aparte de lo honesta como beneficios. Como beneficio, como por ejemplo es el bono por las vacaciones. Que eso no se daba. Eso no se daba. Entonces, al ella venir de allá, ella no se quedó de brazos cruzados viendo que esto no existe, sino que buscó la forma de que existiera. Como dije hace unos minutos, hace falta muchas cosas, pero yo rescato de doña Miriam su forma respetuosa de actuar, que es una jueza con una ex jueza con muchísima experiencia y que ha querido dignificar en la medida en que ha podido al Ministerio Público. Es cierto. Y lo segundo, y es una gestión, imagínense, en comparación. De 1 a 10. Yo le diría 10, porque ella ha hecho con lo que ha tenido todo lo mejor que ha podido. No más pregunta, magistrada. Digo, en esa, ahora la otra. Sí, ¿qué yo le puedo aconsejar? Usted dice. Sí, a quien quiera ejercer la carrera de Ministerio Público, hombre o mujer, ¿qué usted le aconsejaría? ¿Cuál sería su mejor consejo? Que no venga para acá pensando en que se va a hacer rico o que es para enriquecerse o que va a estar en su mejor estado
económicamente, porque si usted quiere estar un poquito mejor, de manera digna, claro, usted se va al ejercicio. Pero si usted de manera honesta quiere servir, quiere darle a la sociedad, quiere perseguir lo que está mal hecho, quiere darle una respuesta a quienes ponen su confianza en usted porque le pasó un delito. Yo digo, yo soy fiscal y no se lo dije al inicio, se lo digo ahora porque yo amo el derecho penal, porque para mí el derecho penal, siempre lo digo, es el hombre mismo. Yeah. Son los problemas que puede tener el pobre y el rico. Entonces, al ser vivo, humano, el derecho penal, el que quiera ser fiscal y quiera servir, mi consejo es ese, que no venga pensando, que sepa que puede vivir de manera digna, pero no es que se va a hacer rico, porque siempre perseguimos, siempre tratamos de emular lo que, no igual a lo que perseguimos, sino de que las cosas sean correctas. Magistrada, gracias ha sido un por su placer. tiempo. Gracias de verdad. Sí. La magistrada Marta González, en el ámbito de la calidad del Ministerio Público, la verdad que ha sido un momento en el que yo sé que mucha gente no se había adentrado, como lo hemos hecho nosotros en esta noche, en el ámbito de la Fiscalía, en lo que corresponde a la calidad, o sea, el control de calidad para los expedientes. Vamos a la pausa.